Damos inicio en este video a la unidad 2 de la materia de precálculo, resolución de triángulos oblicuángulos. Lección 1, razones trigonométricas de ángulos agudos. Contenido 1.1, razón trigonométrica. Iniciaremos preguntándonos qué es la trigonometría y qué es una razón. La trigonometría es la parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Y una razón es una división. Te irás dando cuenta, en la medida en que vayamos avanzando en los contenidos, que estos dos conceptos son importantes para entender las razones trigonométricas. Definición. Sea A, B, C un triángulo rectángulo, recto en B, y sea θ la medida de uno de los ángulos agudos del triángulo ABC, se define a la hipotenusa del triángulo por IP, el lado opuesto al ángulo, como OP, y el lado adyacente al ángulo como AD. Para entender la definición, debes recordarte que un triángulo rectángulo es un triángulo que posee un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, y este se simboliza con este rectángulo. Entonces, lo que se plantea en la definición es que si yo tengo un triángulo rectángulo con vértices A, B y C, y tengo el ángulo θ ubicado en esta posición, se van a definir la hipotenusa, el opuesto y el adyacente. ¿Cómo? La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto, es este. El opuesto será el lado que está enfrente del ángulo θ, y el lado que queda es el adyacente. Nótese que el opuesto y adyacente en un triángulo dependerá de cuál ángulo se tome, y se debe tener especial cuidado cuando el triángulo esté ubicado en otra posición a la mostrada en la figura. Esto pasa porque θ también puede ocupar esta posición. Se definen las razones trigonométricas sen θ, cos θ y tan θ, como sen θ es igual a la división del opuesto entre la hipotenusa. Cos θ es igual a la división del adyacente entre la hipotenusa. Tan θ es igual a la división del opuesto entre el adyacente. Y se leen seno de θ, coseno de θ y tangente de θ. A las razones seno, coseno y tangente se le llama razones trigonométricas del ángulo θ. Además, se definen las razones trigonométricas cotangente de θ, secante de θ y cosecante de θ. Y se simbolizan cot θ igual a la división de adyacente entre opuesto. Sec θ igual a la división de hipotenusa entre adyacente. Cosecante es CSC de θ igual a la división de la hipotenusa entre el opuesto. Si te fijas, la cotangente es la recíproca de la tangente. Esto quiere decir que el opuesto pasa al denominador y el adyacente pasa al numerador. La secante es la recíproca del coseno. Esto quiere decir que el adyacente pasa al denominador y la hipotenusa pasa al numerador. Y la cosecante es la recíproca del seno. Esto quiere decir que el opuesto ahora va en el denominador y la hipotenusa va en el numerador. Por lo tanto, existen 6 razones trigonométricas: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Es necesario que te comiences a memorizar las razones trigonométricas porque esto te será de utilidad en toda la unidad. Pasemos ahora a los ejemplos. Identifica la hipotenusa, el lado opuesto y el adyacente del ángulo θ y expresa las razones trigonométricas para cada caso. Antes de comenzar, recuerda,
En un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo de 90 se conoce como hipotenusa. Y los dos que forman dichos ángulos se conocen como catetos. Uno será el opuesto y el otro será el adyacente. Además, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Comenzamos observando el triángulo. Vemos que tiene vértices A, B y C y que el ángulo θ está ubicado en esta posición. Lo primero que hay que hacer es identificar la hipotenusa, el opuesto y el adyacente y luego encontrar las razones trigonométricas. Primero, identificaremos los lados. Esto lo haremos asignando a cada lado que esté enfrente del vértice la letra minúscula respectiva. Es decir, para A mayúscula, el lado que esté enfrente será A minúscula. Para B mayúscula, el lado que esté enfrente será B minúscula. Y para C mayúscula, el lado que esté enfrente será C minúscula. Y luego identificamos que el lado que está enfrente del ángulo de 90, que está representado por el rectángulo, siempre será la hipotenusa. El lado que está enfrente del ángulo θ será siempre el opuesto. Y el lado que queda o el lado sobrante será el adyacente. Calculamos ahora las razones trigonométricas. Seno de θ va a ser la división entre el opuesto y la hipotenusa. Entonces vemos, opuesto es B y la hipotenusa es C. Entonces el seno será B sobre C. El coseno de θ va a ser adyacente, que es A, sobre hipotenusa, que es C. La tangente será opuesto sobre adyacente. El opuesto es B y el adyacente es A. La cotangente es la recíproca de la tangente. Eso quiere decir que el denominador va a pasar a ser el numerador y el numerador el denominador. Por lo tanto, la cotangente va a ser A sobre B. La secante es la recíproca del coseno. Por lo tanto, la secante será C sobre A. Y la cosecante es la recíproca del seno. Entonces será C sobre B. Realicemos ahora otro ejemplo. Hoy tenemos este triángulo de vértices D, E, F y el ángulo θ está ubicado en esta posición. Colocamos entonces los lados respectivos a cada letra. Para D vamos a tener el lado D minúscula. Para E vamos a tener el lado E minúscula. Y para F, el de enfrente será F minúscula. El lado que está enfrente del ángulo recto, que es representado por este cuadrito, es la hipotenusa. El lado que está enfrente del ángulo θ es el opuesto y el restante es el adyacente. Obtenemos ahora las razones trigonométricas. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es F, hipotenusa es D. Coseno. Adyacente, que es E, sobre la hipotenusa, que es D. Tangente. Opuesto, que es F, sobre adyacente, que es E. Y como ya sabemos que las restantes razones trigonométricas son las recíprocas, cotangente de θ será la recíproca de la tangente, en ese caso E sobre F. Secante será la recíproca del coseno, entonces quedará D sobre E, y la cosecante será la recíproca del seno, quedará D sobre F. En conclusión, debes memorizarte las tres primeras razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Y luego las otras tres las encuentras porque ya sabes que son las recíprocas. Ahora te toca a ti
resolver los problemas de la página 118 de tu libro de texto.